Hello, hello. Ok, hoy estamos en el capítulo 2 del libro de Satán. Súper buenísimo este libro. Hay, como les comenté ayer, hay 23 capítulos. Tal vez nos tardemos 23 días, tal vez 24, para hacer un pequeño resumen al final. Vamos a estar poniendo un ejemplito de la vida real, tratarlo de relacionar con el libro que vimos anteriormente o que leímos anteriormente, que era de Conversaciones con Dios. Y ahorita que bueno, cuando yo lo leí, esta es mi segunda vez que leo este libro. Cuando lo leí la primera vez, estaba leyendo mucho acerca del estoicismo y vamos a intentar relacionar un poco todo eso, ¿no? Este segundo capítulo es bastante corto, intenso, pero corto. Y se llama Érase una vez en el universo. ¿Ok? Acá lo pueden ver. Como les comenté ayer, en el primer día, es un libro que es bastante impactante. Es como relaja un poco en el sentido de que sabes que, o sea, estresa y relaja. Estresa en el sentido de que ya reconoces que el Satán es tu ego, ¿ok? Entonces el ser humano que está tan acostumbrado, nosotros los seres humanos que estamos tan acostumbrados a ver no sé, los defectos en los demás, a ver, a echarle la culpa a los demás, a todo, a personas, a ambiente, a clima, a lo que sea, y de último nos ponemos nosotros. Entonces acá yo lo siento que es un poco, que te da un poco de choque, ¿verdad? Eso, porque te das cuenta de que todo eso no es nada más que tu ego, ¿ok? Y que son cosas a la vez un poquito como que, bueno, chévere, porque son cosas que podemos cambiar. El ego es algo que depende totalmente de nosotros, lo podemos cambiar, solo si no lo proponemos y lo identificamos primero, porque no hay nada que no puedas cambiar si no es identificado primero, ¿ok? O sea, no sé, un alcohólico anónimo no va a ir a Alcohólicos Anónimos si no identifica primero de que es un alcohólico, ¿ok? Una persona adicta a las drogas no va a ir a un centro de rehabilitación si no reconoce primero de que tiene problemas con las drogas, ¿ok? Y así, bueno, con muchísimas otras cosas más. Tú no vas a, no sé, a hacer dieta solo porque, sino que hasta que en verdad sabes de que necesitas hacer dieta porque tienes que, no sé, cuidar tu salud, porque tienes que bajar de peso, cualquier cosa, ¿ok? Entonces, en este capítulo, como les comenté anteriormente, que se llama Érase una vez en el universo, ¿ok? Es como el antes de la creación. O sea, nos pone en este capítulo, a pesar de que lo que tiene son, miren, una página y media, ¿ok? A pesar de que es muy corto, nos pone el escenario, o sea, completo de cómo era la creación. Y bueno, Satán nos cuenta que antes de que existiera todo el universo había una fuerza positiva que era infinita y era llamada Dios. Y es Dios, que es un Dios lleno de luz, lleno de amor. Entonces, después de eso surge como la necesidad de crear un oponente. Acuérdense que Satán, lo vimos ayer, significa adversario, ¿ok? Y existe esa necesidad de crear ese oponente para que de cierta forma haya una verdadera elección, o sea, para que tú de verdad decidas, tengas ese poder de elección. O sea, no puedes conocer lo malo si no sabes qué es lo bueno, no puedes. Acuérdense que eso también lo veíamos en el libro de Conversaciones con Dios, ¿ok?
dice que sin oscuridad, sin que tengas una oscuridad en tu vida, en tus situaciones, no va a haber un libre albedrío, ¿verdad? O algo por lo menos que sea real. Hablaba también de que sin posibilidad de elegir, sin posibilidad de elegir un mal, tampoco vas a saber qué es elegir un bien. Y bueno, nos quita, o sea, como que muchas veces la idea de que algunas personas tenemos o teníamos o todavía siguen teniendo o podrán tener, de que Dios es un Dios castigador, de que Dios es un Dios que, sí, que castiga, ¿verdad? Y no es así. Y el diablo tampoco que, o sea, es rebelde, o sea, el Satán, el ego, tenemos nosotros mismos, somos nosotros mismos. Todo ese diseño, ¿verdad? Que de cierta forma es perfecto porque nos viene a enseñar algo o nos viene a incomodar para que nosotros podamos saber a ciencia cierta quiénes somos, ¿verdad? Eso es el Satán. Eso no hay que verlo como un error, es simple y llanamente una herramienta, y es una herramienta divina creada por Dios que nos viene a enseñar. Tenemos que tomar todas esas experiencias para aprender. Si no aprendemos ahí, bueno, ahí sí está jodida la cosa. ¿Ok? Entonces, eso es como que bueno, algo así, como que Dios vino y dijo, no sé, aquí está todo perfecto, aquí está todo de maravilla, vamos a poner un contrincante. Vamos a poner un contrincante, porque si no, esta gente va a ser, no sé, los humanos van a ser como robots, van a decir que todo el tiempo que sí, van a hacer lo mismo, van a actuar de la misma manera, van a actuar, ¿verdad? Que bueno, ya ahorita es robot, pero ajá, bueno, ya saben, eso fue hace mucho tiempo. Entonces, y bueno, él dijo, bueno, voy a poner a alguien, esa vocecita, ese que le susurre, sí, estás a dieta, pero bueno, una arepita no te va a hacer mal, un tequeñito no te va a hacer mal, una cervecita no te va a hacer mal, ¿ok? Para que ellos puedan tener de verdad la capacidad de discernir y de elegir, ¿ok? Entonces por eso tenemos esa vocecita, por eso está ese ego. Y bueno, Satán simple y llanamente llegó como, vamos a decir, como un aliado, como un compañero de trabajo de Dios, en el que, bueno, obviamente no es lo mismo. Tú me pones a elegir qué compañero de trabajo prefieres, si Dios o al Satán, y obviamente todos vamos a elegir a Dios. Pero no podemos saber qué elegir si no tenemos esa capacidad de decir, bueno, tenemos a Satán y tenemos a Dios. ¿Ok? Y bueno, es como, sí, es como eso, es como una película en donde llega un compañero de trabajo que nadie quiere, pero entonces el otro sí, que todo el mundo lo quiere, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué conexión le veo yo a por lo menos a este capítulo con lo que es el libro de Conversaciones con Dios? En mi opinión, en el otro libro, Dios nos decía muy perfectamente que todo hay, o sea, tenemos mucho que elegir, o sea, hay todo lo que nos pasa, todo lo que creamos en nuestra vida es porque lo creamos nosotros, lo creemos primero y después lo creamos, ¿ok? Coincide en que Dios no es un Dios que castiga, no juzga, Dios es un Dios de amor, ¿verdad? De alegría, de amor, de puras cosas maravillosas, vamos a decirlo así. También nos enseña de cómo se crea la libertad. Satán es ¿libertad de qué? De eso mismo, de elegir, ¿verdad? También nos habla acerca de que no tenemos enemigos externos, ya eso lo conversamos ayer. No es que el clima, que tal, que la política, que el gobierno, que la situación, que nací pobre, que nací esto, que nací enfermo, que no, todo lo creemos y el adversario, el propio adversario, lo tenemos nosotros mismos y se llama ego, ¿ok? En la parte estoica, bueno, aquí me costó un poquito más, pero
tiene su orden racional en cuanto al, habla, como les dije, que habla del universo. Ahorita vamos a leer una pequeña parte. Y bueno, todo lo que pasa en el universo, todo lo que llamamos problemas, que no son problemas, son situaciones que se nos presentan, dificultades que se nos presentan, tienen un propósito para que tú crezcas, ¿ok? Es como decía, esto sí lo busqué textual, lo quiero leer textual, que Epicteto decía: no es el adversario el que te molesta, es tu juicio sobre él. Entonces, Satán es eso, es ese obstáculo, es ese adversario que viene a darte como un entrenamiento en tu vida, ¿ok? Hay que aceptar, simple y llanamente hay que aceptar la existencia de este Satán, de este ego, y lo que hay que saber es cómo usarlo, para qué, o sea, usarlo y en qué momento usarlo. ¿Para qué? Para fortalecer nuestro carácter, para aprender. Acuérdense que todas las cosas vienen, ya están creadas por Dios y nosotros tenemos el poder de elección, ¿ok? Como les dije, o sea, es simplemente, yo lo veo así sencillo. O sea, yo por lo menos que soy muy comelona de dulces, que me gustan los dulces, que me gusta la comida, pues, yo decido. ¿Me como los dulces o no me como los dulces? Entonces a lo mejor hoy me como un dulce y entonces está el Satán aquí, esa vocecita que dice, bueno, pero cómetelo, no pasa nada, ahora en la noche, no sé, haces una caminata o ya por los próximos 3 días no comes más nada, tal, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es lo que nos pasa, por lo menos a mí, en muchas oportunidades, ¿ok? Hay unas bases bastante sólidas en este capítulo y me gustaría leer un poco de lo que les estaba comentando, ¿ok? Dice que es el principio de todo, como les dije, el capítulo se llama Érase una vez en el universo. Entonces dice, érase una vez, antes de la creación del universo, una fuerza positiva de energía infinita que ustedes tienen el hábito de llamar Dios. Esta energía llenaba toda la realidad. No había nada más aparte de esta energía, de esta luz. Ese es el primer acto. El segundo acto, un buen día Dios decidió compartir toda su luz, que consistía en amor más allá del amor, dicha más allá de la dicha y alegría más allá de la alegría. Pero no había nadie con quien compartirla. Así que Dios creó a un ser para que actuara como recipiente, para que recibiera la bondad de Dios, la que Dios quería dar. Este ser receptor era un alma gigante que abarcaba todas las que serían más tarde las almas individuales de la humanidad, incluida la tuya. Este ser era la vasija, ¿ok? Y como tercer acto, Dios llenó la vasija con felicidad infinita, con la cual tanto Dios como la vasija vivieron felices para siempre. Entonces dice, bueno, casi. Algo extraño ocurrió. Por un breve instante durante el tercer acto, que fue eso, cuando Dios llenó la vasija, ¿verdad? Justo antes de lograr el vivieron felices para siempre, tuvo lugar un suceso extraordinario. Y ustedes dirán, bueno, ay, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Dice, no mucho, en realidad no pasó mucho. Solo el desarrollo del cosmos, incluida la historia entera de la civilización humana hasta e incluyendo el momento presente, así como todos los sucesos que ocurrirían mañana y que nos llevarían hacia el destino final del mundo. Desde nuestra perspectiva, eso es mucho. Desde la perspectiva de Dios, ocurrió en prácticamente un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en los próximos capítulos, en el próximo capítulo, el capítulo 3, que se llama El significado de la vida, ¿verdad? Acá se va a tocar un poco de cuál es ese acontecimiento que tuvo lugar en el que no pudo ser el vivir felices para siempre, ¿ok? Entonces, bueno, como ven, el capítulo 2 es bastante
vamos a decir corto, pero muy, muy, muy profundo, ¿ok? Porque habla de eso, habla de prácticamente de cómo se obtuvo o cómo o de dónde viene esa creación de Satán, ¿ok? Entonces, bueno, sin más ni más, este es el capítulo 2, el día 2 y seguimos avanzando. Comenten si tienen esa vocecita ustedes en algún momento de su vida, de alguna situación que se les presenta esa vocecita y en qué situaciones pasan y cómo hacen para callarla, porque eso es un punto bastante interesante muchas veces, que tenemos esa vocecita y muchas veces no sabemos cómo callarla, ¿ok? Sin más ni más, muchas gracias y me despido hasta mañana para ver el capítulo número 3 de Satán. Bye.